Muy bien, yo quiero tocar algunas cosas respecto a la justicia de Dios. La pastora me estaba diciendo que ustedes están justamente estudiando acerca de la justicia de Dios. ¿Y qué les parece? Vamos al libro de Romanos. A mí me gustan algunos libros, dentro de ellos el libro de Romanos, que es un excelente libro. Recientemente estaba haciendo un estudio de Romanos capítulo 2 y mostrando cómo Romanos 2 nos habla de nuestro fundamento, de lo que nosotros creemos, y nos habla, podríamos estudiar la justicia de Dios solamente en Romanos 2, ¿no? Y también podríamos estudiarlo en Romanos 3, y Romanos 3 tiene un tremendo sustento, ¿no? Creo que el 3 más que el 2 inclusive, y Romanos 5 por supuesto, ¿no? Pero todo el libro de Romanos tiene un proceso, tiene una estructura. Si tú quieres saber cómo es la estructura de Romanos, entonces siempre cuando vamos a un libro del apóstol Pablo, ¿están acá ya? Cuando vamos a un libro del apóstol Pablo, siempre vamos a encontrar que Pablo tiene una estructura. Diga conmigo, una estructura. Una estructura. Pablo siempre tiene una estructura de cómo escribe. Él siempre tiene dos partes en su composición de lo que escribe, tiene dos partes. ¿Cuántas partes? Dos. La primera parte es, él siempre pone el fundamento, siempre habla de la verdad. Sí, algo de lo que nosotros llamamos, los pastores llamamos doctrina, ¿no? Pero él siempre pone la verdad. Entonces expresa, enseña, expone, define la verdad. Diga conmigo, la verdad. Y la segunda parte de todos sus libros, siempre él expone qué hace el creyente ahora en su vivencia, en su andar cotidiano, qué hace con esa verdad, cómo vivir, cómo aplicar en la vida práctica esa verdad. Así siempre vamos a encontrar en todos sus libros del apóstol Pablo, vamos a encontrar, número 1, el fundamento, o la verdad. Y número 2, ya estoy tomando examen, ¿eh? Número 2, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir? ¿Cómo aplicar en la vida cotidiana, en la vida práctica esa verdad? Así que también el apóstol Pablo, en todos sus libros, siempre en algunos versículos, él expone como que todo su contenido lo expone en uno o en dos versículos. Siempre lo hace, ¿no? Entonces, para que sea fácil, pienso yo, de poder entender luego todo su libro, él como que hace un preámbulo, como que hace una oración definitoria de todo lo que él va a exponer, como que plantea su título, ¿no? Con el contenido resumido de todo lo que él va a tratar en la carta, en el libro que está escribiendo. Y entonces, cuando vamos a Romanos, esa parte del contenido está en Romanos 1, 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Vamos allí? ¿Están conmigo con sus Biblias? Romanos 1, versículos 16 y versículo 17. Y vamos, por favor, allí a leer. Dice, porque no, todos, conmigo, por favor, porque no, ¿qué dice? No me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Está en la pantalla, ¿no? Ya, muy bien. En el versículo siguiente, el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Entonces, en esta parte, nosotros podemos tranquilamente saber de qué cosa el apóstol Pablo es que va a hablarnos ahora, ¿no? Versículo 16, si usted está tomando nota, en el versículo 16 nos dice qué hace el Evangelio. Anote, en el versículo 16 nos dice qué hace el Evangelio, y en el versículo 17 nos dice a qué contiene ese Evangelio. El 16, ¿qué dice? Diga, ¿qué hace el Evangelio? Y en el 17, ¿qué contiene el Evangelio? Otra vez, en el 16, ¿qué hace el Evangelio? Y en el 17, ¿qué contiene el Evangelio? Entonces, ahora estamos a punto de definir claramente cuál es el tema de Romanos. Usted tiene que pensar, porque yo ya hice mi parte, usted tiene que hacer la suya. Amén. ¿Están pensando? No se lo voy a decir. Estamos a punto de definir qué contiene, o sea, cuál es el tema de Romanos. A ver, ¿cuál es el tema de Romanos? ¿Por ahí van? Por ahí va, mi hermana va acertada. La predicación del Evangelio, por ahí van. Caliente, caliente. La justicia de Dios también, sí. ¿Cuál es el tema de Romanos? Simple, el Evangelio. Ese es el tema de Romanos. Así que usted sabe que hay Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero hay otro evangelio en la Biblia que es Romanos, porque Romanos explica, ¿no? Resume, explaya, extiende, amplifica, define qué cosa es ese evangelio, qué contiene y qué hace el evangelio. Discute diferentes aspectos del evangelio. Entonces eso vamos a ver. Vuelvo a preguntar. El 16, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hace el evangelio? El alcance que tiene el evangelio. Vamos a volver a leerlo, todos. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego, si hay preguntas, las vamos a resolver. Y aquí nos dice el alcance del evangelio. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio salva. Diga conmigo, el evangelio salva. Y dice, porque es poder de Dios. Pero no solo es que dice poder de Dios y alguien dice, el evangelio es poder de Dios, pero luego explica de qué manera es el poder de Dios, de qué forma es el poder de Dios y para qué sirve. Para salvación. ¿Salvación de quién? Sí, mírelo, ahí está, ahí dice. ¿Salvación de quién? Para a todo aquel que cree. Entonces, condición para salvación es ¿qué? Creer. ¿Creer en qué? ¿O en quién? A ver, ¿creer en qué o en quién? ¿Qué es creer? Vamos a ver eso un poco más adelante, pero a todo aquel que cree. Cuando solo decimos a todo aquel que cree, entonces tenemos que tener cuidado, porque la persona dice, bueno, yo soy de fe, porque más adelante el 17 dice, se revela por fe y para fe. Diga conmigo, por fe y para fe.
Entonces, fe y creer, ¿será lo mismo? Suena un poco diferente. En nuestro español, creer es un verbo y fe es un sustantivo, ¿verdad? Fe es un sustantivo en el español y creer es un verbo, porque es acción. Pero en el original griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, fe, ¿me están escuchando? Fe y creer viene la misma raíz, pistis o pisteuo, y es básicamente lo mismo. Creer y tener fe en el griego es siempre una acción, porque en el griego siempre es un verbo. Diga, creer o tener fe es un verbo. O sea, siempre es acción. O sea, ese verbo tiene un norte. Diga conmigo, el verbo tiene un norte. O sea, el verbo apunta hacia algo. Cuando la gente cree, no es que cree, oh, yo tengo una gran fe. Una señora de una secta, íbamos de viaje y yo le iba hablando del evangelio. Y cuando ella se sentía mal porque yo estaba derribando sus argumentos sectarios, y cuando ella estaba tan preocupada decía, ay no, me decía, pero yo tengo una gran fe, así decía. Y yo seguía luego y me sacaba otro argumento, luego yo trabajaba para derribar otra vez su otro argumento, porque cada argumento era un argumento contrario para que ella no crea en Cristo. Entonces, y cuando ella se ponía a veces medio temblando, me decía, pero yo tengo una gran fe. Y otra vez de un rato me volvía a sacar otro argumento, y yo trabajaba, le derribaba su argumento, y ya casi llorando decía, pero yo tengo una gran fe. Y le digo, ¿fe en qué? Porque la fe tiene un norte, diga conmigo, la fe tiene un norte. La fe siempre cree en alguien o en algo. No es fe en tu fe. No es fe, la fe no es la fe que yo tengo. Si es que yo tengo una gran fe, esa es fe en la fe. Y eso es incorrecto. Es la fe en quien creo. Y la fe correcta es aquella que cree en Jesucristo y en la obra que Él hizo por ti. Amén. Cuando tú estás poniendo tu fe en tu fe, es un error. Pero cuando tú crees, la fe, alguien la definió como la acción de manos, levante sus manos. Diga, mis manos vacías, pero expectantes, pero vacías. Diga, expectantes, pero vacías, que reciben de las manos de Dios. Dios está así, ¿no es cierto? Dios está así, con las manos llenas. Amén. Tu fe no produce algo. Tu fe recibe lo que Dios te ha prometido. Tú no produces con tu fe a través de repetir cosas o a través de una fórmula. No estás produciendo tú a través de tu poder mental algo para tu vida. Ese es un error. Tu fe está expectante pero vacías, recibiendo de las manos llenas de un Dios que te hizo la promesa y que te dijo, yo te voy a bendecir, y que te dice, se conforme la Escritura, que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Hola, diga conmigo, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Entonces, esa señora me decía, yo tengo una gran fe, pero yo estaba hablando, pues, de qué fe me hablaba, si todos sus argumentos yo se los estaba derribando.
Entonces la gente diga, es que alguien de repente dice, es que yo tengo, pastor, una fe ciega. Si tú tienes una fe ciega, eso no es fe. Eso se llama incredulidad, ¿no? Diga, la fe ciega no existe, porque la fe siempre ve. Diga, la fe ve, la fe sabe. Por eso a mí me gusta cómo escribe Juan, el apóstol. Me gusta cómo escribe Pablo. Me gusta cómo escribe Pedro. Me gusta cómo escribe Santiago. Porque ellos dicen siempre, sabemos lo que hemos visto, conocemos. Diga, la fe sabe. Diga, la fe ve. Diga, la fe no es ciega. ¿Por qué? ¿Y cómo la fe sabe? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10. Así que la fe, versículo 17, ¿se acuerda? La fe viene en la versión de la Biblia de las Américas, dice que la fe viene, en nuestras versiones Reina Valera dice que la fe es, ambas están correctas, ¿no? Diga, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír la revelación de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho revelación, cuando yo veo revelación, no cualquier revelación, cosas locas que a alguien se le puede ocurrir y que te dicen, no, sino la revelación, la luz que el Espíritu Santo da de la palabra de Dios, poniéndola en tu corazón como un rema específico que Él te da a ti especialmente. Así que la fe siempre sabe, diga, la fe sabe. Usted va a escuchar que la gente de fe siempre dice, yo sé que sé que sé que sé. Yo sé, diga, yo sé que sé que sé que sé. ¿Por qué? Porque la fe sabe. Diga conmigo, la fe sabe. La fe no es ciega. Diga, la fe no es almática. O sea, la fe me ayuda, sí, pero por la esperanza que la palabra me da, esa esperanza dice que mantendrá mis pensamientos en perfecta paz. ¿Me sirve la fe? Sí, porque a mi mente la renueva. Diga, mi mente se renueva con la luz, diga, la revelación, con su mano acá, que yo recibo en mi espíritu. Diga, la palabra sembrada en mi espíritu, de mi espíritu, ilumina mi mente. Tu mente es la luna, pero el sol está en el espíritu tuyo, porque ahí está la palabra y el Espíritu de Dios iluminando esa palabra, porque la palabra es también semilla. Haga conmigo así, diga, la palabra de Dios son semillas. Diga, semillas de abundancia Dios me ha dado para sembrar en mi corazón. Cuando hablo de corazón, hablo de tu espíritu. Diga, yo soy un espíritu que tengo alma. Agárrese acá, tengo alma, mente, emociones y voluntad. Yo no soy un alma. No soy un alma. Tengo alma, yo soy un espíritu. Entonces la palabra no se siembra acá, se siembra en tu espíritu. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu espíritu, porque de él fluye, emana la vida. ¿Cómo funciona? La palabra sembrada en tu corazón. Y cuando es guardada y regada, cuando es confesada, porque tú la crees, la tomas, la guardas, la sigues, la obedeces, la haces, la vives. Diga, tengo que vivir la palabra. Oye, ¿están allí? La fe no se piensa. Yo sé que la fe piensa, pero la fe no es para pensarla. La fe es para vivirla, porque la fe es el resultado de la revelación de la palabra de Dios sembrada en mi corazón.
Y entonces esa semilla, diga, la semilla de la palabra sembrada en mi corazón, regada, guardada. ¿Qué va a suceder cuando una semilla se siembra? ¿Qué sucede? Brota y crece, diga crece. Agárrese acá, diga crece, crece en mi corazón. Yo la guardo, la hago, la vivo, no solo la pienso. Amén. Nosotros no somos mentalistas, somos espirituales. Diga, yo soy un ser espiritual. Y entonces tú la guardas en tu corazón y ¿qué va a pasar? Crece, crece, diga, crece, crece. ¿Qué crece? Crece fe. ¿Qué crece? Fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10. Hola. Diga conmigo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Por qué la palabra que predicamos es la palabra de fe? Ya saben. ¿Por qué la palabra que predicamos es la palabra de fe? Romanos 10. ¿Por qué la palabra de Dios es la palabra de fe? ¿Por qué la palabra de Dios es la palabra de fe? ¿Cómo? Pero ¿por qué la palabra de Dios se llama la palabra de fe? Porque produce fe. Hola. Diga, la palabra de Dios. Dígalo con ganas, diga, la palabra de Dios es la palabra de fe. Porque produce fe en mi interior. Pues hay que sembrar la palabra dentro de nosotros. La palabra aquí afuera, debajo de tu almohada, no te sirve para nada. ¿Hola? Digan amén. La palabra en tu librero, en la mesa muy hermosa de tu sala, no te sirve de nada. ¿Hola? Es la palabra sembrada en tu corazón la que va a funcionar. No es la palabra que recién tú la quieres usar, o la palabra que no te preocupaste por llenar tu corazón de ella, y cuando viene el día malo, o cuando viene el problema, o cuando viene la enfermedad, recién quieres que funcione, como que si la palabra fuese una fórmula, como si la fe fuese una fórmula. La fe es el resultado. La fe es el resultado de palabra sembrada todos los días en nuestro corazón. Y cuando la palabra se sembró a tiempo, como que la semilla es sembrada en su tiempo, diga, en su tiempo. Cuando viene el tiempo de la necesidad, cuando viene el tiempo del problema, entonces va a haber suficiente fe que brota, que crece de la palabra, que es la semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Y digo que la palabra es semilla porque Jesús dijo en la parábola del sembrador que la palabra de Dios es semilla y que las tierras somos nosotros los humanos. Y 4 tipos de tierra. La tierra que es como el camino de tierra dura, donde la semilla no entra y vienen las aves y se la comen. O la tierra entre espinos, que cuando crece esos espinos, que son las persecuciones, que son las cosas de la familia y la gente que no está de acuerdo y los que te insultan y los que no te aprecian, y viene la persecución, y entonces esos espinos, si esa palabra no está bien guardada, dice que ahogan esa palabra. O la que fue sembrada entre los pedregales y que creció muy bonita y parecía que tenía mucho futuro, pero cuando salió el sol calentó las piedras y entonces la mató, la hizo infructuosa, dice, no tiene fruto. ¿Hola? Diga, la buena tierra soy yo. ¿Cuántos se declaran buena tierra? Yo creo que ustedes son buena tierra, si no, no estarían acá. Porque hoy día se han levantado temprano. No sé cuán temprano, pero se han levantado.
¿verdad? Y están acá. Y se han propuesto venir y escuchar la palabra. ¿Hola? O ha dicho, ay, hoy día es domingo, tengo que ir a la iglesia. No, usted ha dicho, vamos, tengo que ir a escuchar la palabra, tengo que ir a reunirme, tengo que ir a mirar a mis hermanos, darles un abrazo, tengo que ir a llevar mis ofrendas y mis diezmos, tengo que ir donde está la familia. Tengo que unirme con la familia, reunirme con la familia, porque somos una familia. Tenemos un mismo papá, tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo espíritu que nos ha metido en el cuerpo de Cristo y nos ha llenado de su espíritu. Tenemos una fuente que Él ha puesto en nuestro corazón y ríos de agua viva que salen ahora para bendecir a otras personas. Entonces, la fe, diga la fe. Entonces, hago otra vez así, la palabra de Dios es semilla, diga, es semilla que yo tengo que sembrar, tengo que asumir mi responsabilidad de crecer en Cristo. Y ahora sabe usted cuál es la responsabilidad, cómo vas a crecer en Cristo. Tú vas a crecer en Cristo tomando el alimento necesario y suficiente. Y esta iglesia tiene su forma de alimentar, tiene sus días de alimento especial. Yo considero que los domingos es un día que la gente se alimenta, pero yo sé que hay días de semana donde hay más alimento. Y los domingos es un día donde damos leche. Dile que está a tu lado, el pastor está dando leche. Yo siempre le digo a la iglesia que el domingo no es un día para los creyentes. El domingo estos servicios son para las personas que no conocen al Señor. Dile que está a tu lado. Esta reunión no es para ti, es para las personas que tú traigas. Hola, ¿están ahí? Y usted dirá, ¿y yo? Tú tienes que alimentarte con el alimento que los pastores estructuran y organizan aquí otros días de la semana. ¿Qué días, pastora? Martes. Diga que está a tu lado. El martes son los banquetes. Amén. Dile que está a tu lado. El martes comemos a la carta. Amén. Dile, hoy día es leche, pero no adulterada. Mejor no digo más, por la coyuntura. Amén. Entonces, yo los domingos le digo a la iglesia que yo traigo los baldes de leche. Domingo yo reparto leche por balde y lo tiro así. Entonces cada uno agarra lo que pueda. Agarran un poquito. Y yo le digo, no va a pensar que con eso voy a vivir toda la semana. Si alguno de ustedes no viene los martes, es bueno que pienses venir. Pero mi horario, cambia tu horario. Pero mi trabajo, ora por tu trabajo. Pero tú tienes que alimentarte. El día domingo, pero si esta reunión no es para mí, entonces ya no voy a venir. No, por favor. Tú tienes que venir porque el domingo es día de evangelización. Hola. Nadie dice amén. Pero es sí. Dígame. O ayayao. Pero algo hay que decir. ¿Cierto? ¿O no? ¿Cuál es el mejor día que nosotros tenemos para traer a nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo? El domingo, ¿verdad? ¿O ustedes no tienen, conocen personas que no conocen al Señor? Sí, me preocupan porque algunos parece que, sí, todos conocen personas que no conocen. ¿Y cuál es el mejor día para ellos?
también puede ser que ellos prefieran ir a alguna reunión, estar con la familia, pero es el día que la mayor parte de gente, tiempo en todo lugar, tienen más tiempo y es más posible que vengan. Así que disfrutamos nosotros también los domingos, por supuesto que sí, pero también nosotros tenemos que tomar nuestro compromiso. Pero seguimos, diga, yo soy la tierra. ¿Qué tierra son? A ver, buena tierra, diga, soy buena tierra. Yo vengo los martes. Amén. Estoy hablando por fe. Los que tienen que, y los que sí, pues, ¿no? Pero hay que tomar decisiones. Uno tiene que asumir su responsabilidad de madurar. Escúchame, la responsabilidad de que tú madures no está en tus pastores. La responsabilidad de tu madurez es tu responsabilidad. También es la de tus pastores, pero ellos hacen todo lo que es necesario hacer y ya han estructurado los alimentos necesarios para que tú los recibas. Ahora es tu responsabilidad asumir que tú tienes que venir, organizarte, hacer el tiempo que necesitas hacerte para poder estar. Yo estoy hablando porque siempre hay en cada lugar, hay personas que a veces no toman en cuenta y piensan que el domingo es el único día que hay que estar. Nosotros no somos gente que asiste a una iglesia. Nosotros somos gente que es parte de una iglesia. Somos parte de esta familia. Diga, yo no asisto acá. Diga, yo no asisto acá. Diga, no solo me congrego acá. Porque la gente pregunta, ¿dónde congregas? Ah, en tal sitio. ¿Dónde asistes? En tal sitio. Y tú tienes que responder, no, yo no solamente me congrego, yo soy parte. Amén. Del linaje escogido, ¿cierto? Diga, soy parte del linaje escogido. Amén. Entonces, tú no asistes. Tú trabajas aquí en la iglesia. Si tú eres parte de la familia, tú haces iglesia. Nosotros hacemos iglesia. Diga, yo hago iglesia. Trabajamos en un equipo con nuestros pastores, haciendo iglesia. ¿Cómo hacemos iglesia? Evangelizando, discipulándolos, trayéndolos. Y por eso las iglesias estructuramos todo para que cada creyente tenga las herramientas que necesita a fin de que si invita a una persona no se sienta como, ¿y ahora cómo lo evangelizo? ¿Y ahora cómo lo voy a discipular? Es fácil. Sigues la ruta que tus pastores han trazado en todo lo que han organizado durante la semana, durante el mes, durante el año para la iglesia. Entonces tú tienes que integrarte, ser parte, no solo asistir. El que asiste solo viene un día de la semana. Si tú estás viniendo, no está mal. Pero vamos avanzando, diga, voy avanzando. Amén. Ahora, ¿qué dice otra vez? Vamos al 16, todos leyendo por favor. Porque no me porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que... Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Cree en quién? No. ¿Cree en quién? Cree en Cristo y en su obra. Creer es creer en dos cosas. Anoten los que están apuntando. Creer es creer en dos cosas. Número uno, creer en quién es Cristo. Y segundo, creer en la obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Cristo y su obra. Eso es creer. Nuestra fe tiene un norte y hemos dicho, ¿cuál es el norte de nuestra fe? Cristo. ¿En quién creemos? En Cristo. ¿Qué predicamos? A Cristo. Ese Cristo y su obra, ese es el evangelio.
Hola. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo, su obra, su mensaje. Eso es el Evangelio. Hola. ¿Están ahí? Amén. El Evangelio no es un dogma. El Evangelio es una persona. Se llama Jesucristo. Hola. Nosotros no le enseñamos dogmas a la gente. Nosotros le enseñamos quién es Cristo a la gente. Y por supuesto le enseñamos todas las verdades, todas las doctrinas que tienen que ver con quién es Cristo, quién es Dios y qué sucedió y cómo nos salvó. ¿Qué hacemos hoy? ¿En qué nos enfocamos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vivimos? Hola, ¿están ahí? Y todo lo que tiene que ver con mi nueva vida y mi nueva familia. Diga, tengo una nueva vida y una nueva familia. El versículo 17 nos dice lo que compone el Evangelio, porque ya sabemos que el tema de Romanos es ¿qué? Es el Evangelio. Porque todos me acompañan el 17, porque en el Evangelio, ¿en qué? En el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela. Ahí está. ¿Qué es el Evangelio, pastor? Ahí dice. Porque en el Evangelio, ¿en qué? Dígalo otra vez, ¿en qué? ¿Qué cosa pasa en el Evangelio? La justicia de Dios es revelada. O sea, ese misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, ahora nos es revelado a nosotros. La justicia de Dios se revela, se revela. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la revelación ¿de qué? De la justicia de Dios. Diga, el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Ahí dice, justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? Por fe. ¿Cómo se revela? Por fe. ¿Cómo es que se revela por fe? Porque es basada en la palabra de fe, predicado por alguien de fe. Y dice, por fe y para fe. ¿Y por qué para fe? Porque una vez que llega a tu corazón, produce fe. Por fe y para fe, como está escrito. Lea, como dice. ¿Están leyendo o no? Como está escrito. Diga conmigo, como está escrito. Y entonces alguien pregunta, ¿dónde está escrito? ¿Dónde estaba escrito? Cuando Pablo escribió esto, estaba escrito en algún lugar. ¿Dónde está escrito? No, bueno, recién está escribiendo Romanos. En ese momento que él dice, como está escrito, es que estaba escrito en algún otro sitio. ¿Dónde estaba escrito? No, recién lo está escribiendo. Imagínate tú, Pablo, y estás escribiendo como está escrito, mas el justo. ¿Qué está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Eso estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Que el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estaba escrito? Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Anótelo, no lo vamos a ver ahora. Habacuc, o sea, en el Antiguo Testamento, diga Antiguo Testamento, a un profeta que se llamaba ¿cómo? Habacuc. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo a uno de sus profetas, 700 años antes más o menos, 700 años antes de Cristo, hola, dígalo, 700 años antes de Cristo, le dijo a quién, a un profeta suyo, le dijo, mira, vienen los días en el futuro. Vienen los días. Escríbelo. Y entonces el profeta escribió. Vienen los días, dice Dios. Y el profeta estaba escribiendo, el hombre es malo, el hombre es pecador, el hombre es injusto. Pero vienen los días que el hombre va a llegar a ser justo. No por guardar
por hacer, por guardar leyes o algo, sino por la fe, por creer en el Mesías. Hola. Diga, yo soy justo por creer en el Mesías. A propósito, ¿cuántos de ustedes son justos? A ver, me preocupan. ¿Cuántos de ustedes son justos? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes están tratando de ser justos? Hay varios que están tratando. Y yo entiendo, no se preocupe. Pero hay varios que están tratando. Pero les digo, no tratamos. O eres justo o no lo eres. Diga, no se trata. ¿Sabe por qué? Porque no estamos hablando de nuestras justicias. Isaías dice, Dios hizo escribir por el profeta Isaías. ¿Están allí? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Isaías dice que nuestras justicias, digan, nuestras justicias, no dice nuestras injusticias, ¿verdad? Dice, nuestras justicias son como trapo de inmundicia para Dios. O sea, lo mejor de nosotros, diga lo mejor de nosotros, diga lo mejor de mí, para Dios es un trapo sucio. No dice lo peor de ti, no te dice tus pecados, dice nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor de mí no me sirve. Porque todos estamos con una semilla del pecado que ha venido desde Adán. Y esa semilla que está en mis miembros, dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, me ha llevado al pecado. Yo siempre tengo como un trabalenguas que no es trabalenguas, y es una pregunta. ¿El hombre es pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador? No es trabalengua, es una pregunta. ¿El hombre es pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador? Es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El hombre es pecador porque peca o el hombre peca porque es pecador? Peca porque es pecador, pero también es pecador porque peca, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Claro, primero peca porque es pecador, pero después peca, diga peca. Igual son las dos cosas, pero primero es la naturaleza de pecado. Ahora, la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero debemos entender que la justicia, dice versículo 17, porque en el Evangelio, todos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Diga, ya sé dónde está escrito. Todos están estudiando acá, diga, ya sé dónde está escrito. ¿Dónde está escrito? En Habacuc. ¿Qué decía Habacuc? Todos somos pecadores, pero un día vamos a ser declarados justos por la fe. Y eso es todo lo que Habacuc supo. Pero luego ahora nosotros sabemos que hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo, que vino de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, diga, Jesús murió por mí. Él pagó mis pecados que yo no podía pagar. Yo era pecador, diga, era pecador, pero Él vino sin pecado, tomó mi lugar, murió por mí y pagó mis pecados. Tomó mi injusticia, tomó mi pecado, tomó mi naturaleza, fue hecho pecado y me regaló
su justicia. Por eso la Biblia dice: los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Diga, la gracia se recibe, así como el don de la justicia. Entonces no estamos hablando de nuestras justicias, porque justo es pararme delante de Dios sin sentir ninguna culpa, tanto como que si nunca hubiera pecado. Esa es justicia, ser recto delante de Dios, pero no puedo hacerlo. Ninguno de nosotros puede guardar la ley de Dios perfectamente, entonces somos declarados pecadores, porque lo somos. Pero Cristo vino a pagar mi pecado. Por eso Romanos dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, ¿lo están leyendo? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Diga, el evangelio es la revelación de la justicia de Dios que Dios me ha dado. Diga, yo soy justo porque Él me dio su justicia y pagó, me quitó mi injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es. Levante su mano, diga: Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu evangelio. Gracias, porque el evangelio es la justicia de Dios que ahora tengo en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.